Pues Dios, muchas gracias, Padre, por este día que tú nos regalas para estudiar, Señor. Te pedimos que seas tú, Dios, quien nos guíe, que tú seas el que abra nuestro entendimiento, Dios, que, que por favor todo lo que vamos a ver el día de hoy, Señor, nos sirva en nuestro día a día y sobre todo lo apliquemos a nuestra vida, Señor, para que la gente te pueda conocer. Y Dios bendice y guarda a las personas que están conectadas y a las que se van a conectar. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, entonces, déjenme pongo esto aquí. Ahí estamos. Pues bueno, miren, ¿se acuerdan? Les voy a hacer un repaso de lo que vimos hace 8 días, que se acuerdan que no llevé mis diapositivas, ¿no? Entonces, bueno, miren, lo que vimos hace 8 días precisamente fue que Jacob peleó con el ángel, ¿no? Y que incluso vimos que ya no iba a ser su nombre Jacob, sino Israel. Y también vimos esta parte de los regalos, ¿no? Entonces, poco a poco, ahí al irle dando regalos a su hermano, pues se iba a ir apaciguando su ira, ¿no? Entonces, vimos eso de los regalos, vimos cuando empieza a formar a sus hijos, a sus familias, ¿no? Y como yo les decía, a los que no quiere, hasta enfrente, y a los que quiere, pegaditos a él. ¿Y qué dice? Por si atacan un campamento, los demás huimos. Entonces ahí, hasta ahí habíamos visto un Jacob precisamente que era incrédulo, que todavía no, digamos, todavía no nacía de nuevo. Pero acuérdense que vamos viendo la historia y es un hilo conductor, o sea, no nada más son capítulos y temas y versículos así al azar, o no nada más llevan una historia porque sí. ¿Se acuerdan que 2 o 3 semanas atrás les había explicado el tema del oriente? Que cada que tú estás más al oriente, estás alejado de Dios. Entonces, si ahorita seguimos viendo la historia, Jacob aún sigue en el oriente. Se supone que ahorita todavía no nace de nuevo y sigue en el oriente, sigue exiliado y está solamente cosechando todo lo que estaba haciendo mal de más joven. ¿Qué va a pasar ahorita precisamente? Va a nacer de nuevo, se va a reconciliar con su hermano y aparte de todo eso va a regresar. ¿Ok? ¿Se acuerdan que los judíos arrepentirse en hebreo, la palabra es shub, entonces es volverse? Por decir, siempre Dios en el Antiguo Testamento que decía, vuélvete de tus malos caminos, ¿no? Se tienen que volver. Para nosotros no tiene sentido, pero para ellos sí. O sea, yo voy para allá y si yo me arrepentí, tengo que girar 180 grados e ir hacia la dirección contraria. Eso significa arrepentirse. Porque si no, de lo contrario, nada más dirías, es que tengo mala conciencia o es que me remuerde la conciencia, porque varias veces decimos, perdóname, o ya me arrepentí, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces Dios diría, para mí, no te has arrepentido, porque el que se arrepiente ya no sigue yendo hacia la misma dirección, ya no sigue haciendo lo mismo, ya cambia. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, vimos esa parte, vimos que pelea con el ángel. Y aquí es lo que les explicaba. ¿Se acuerdan que les dije que las diapositivas? Aquí es como viene el nombre en hebreo de Israel. Que digo, aquí también le puse las vocales. Acuérdense que en hebreo no hay vocales, son puras consonantes. Y entonces, dependiendo las consonantes, tú ya sabes qué quiso decir. A veces, para el hebreo básico, por decir que le ponen una rayita arriba, a lo mejor significa A, si le ponen 2 puntos abajo, significa E, dependiendo, ¿no? Ya ellos tienen sus reglas. El punto es que ya no iba a ser Jacob, sino que iba a ser Israel. Y lo que yo les decía hace 8 días, que estas 5 consonantes, que en hebreo sería la Yod, que es la Y, la S, que es la Sin, la R, que es la Resh, la Aleph, o bueno, la A, que es la Aleph, y la L, que es la Lamed, ¿ok? Entonces, estas 5, Yod, Sin, Resh, Aleph, Lamed, precisamente tienen, o son las 5 iniciales de los nombres patriarcales, ¿se acuerdan? La Yod sería con Isaac, o Yitzhak. Luego la Sin sería con Sara. La Resh sería con Raquel y con Rebeca. La Aleph sería con Abraham o Abraham
y la Lamed sería con Lea. ¿Están de acuerdo? Y que precisamente eso era lo que tenía escondido el nombre de Israel, por eso es que él fue el representante de la nación y hasta la fecha así es como se llama el país. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan que eso lo vimos, no? Nada más que no tenía yo las diapositivas. También vimos que precisamente les explicaba el tema del siervo y el hijo, que no es lo mismo, no es lo mismo ser siervo que ser hijo. Y que curiosamente ahorita vamos a ver un libro, precisamente el libro de Abdías, que habla, bueno, bueno, no se los pregunto, pero Abdías significa siervo de Jehová o el que alaba a Jehová. Entonces incluso tiene que ver porque precisamente el libro de Abdías habla sobre Edom o sobre Esaú o sobre Seir, que también es el nombre. Hagan de cuenta que con Jacob era Jacob y luego fue Israel. Con Esaú era Esaú y luego fue Seir. O sea, hagan de cuenta que es como lo mismo. ¿Me explico? Los dos tienen, digamos, dos nombres. O bueno, en el caso de Esaú serían tres, ¿no? Porque es Edom, Esaú y Seir, que es lo mismo. Pero el punto era de que el siervo es llamado, o bueno, o Jacob es llamado siervo en la Biblia, e Israel es llamado hijo. Y se acuerdan que ya no les leí si quieren, miren, ahora sí vamos a leerlos porque no los tenía ahí a la mano. Miren, vamos a Isaías 45. No les voy a leer todo, del 1 al 25, pero para que anoten la cita, o sea, para que la tengan ahí si gustan. Fíjense, Isaías 45, 1 al 25. Ok, déjenme ver. No, ahí está, miren, 45, 4. Ujú. Fíjense, les voy a leer, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ahí está hablando del rey Ciro, ¿no? De un rey persa y pagano. Es una profecía de cómo Ciro o cómo iban a conquistar a Ciro. Este, no me acuerdo si Media. No. No me acuerdo bien quién, cuando los conquistan a los persas, no me acuerdo los griegos o algo así. Pero el punto es que está hablándole a Jacob. Y se acuerdan de lo que yo les decía. Israel o Jacob es el norte y Judá es el sur. Eso igual ya lo sabemos. Que en este caso, cuando lean también en la Biblia Efraín, quiere decir el norte. Pero bueno, vieron ahí el punto cuando dice mi siervo Jacob. O sea, siempre que se refiere a Jacob, lo refiere como su siervo. O sea, como cuando, piénsenlo así, cuando se enoja tu mamá o tu papá, ¿cómo te llama? ¿Cómo te dice? O sea, un ejemplo, mamá. Todo mundo le dice Ceci, ¿no? Pero si se enojara mi abue, ¿cómo le diría? Cecilia, ¿no? O sea, es como, a mí todos me dicen Jonah o Jonas, como ustedes quieran. Cuando alguien ya se molesta o si mi mamá se enoja, ¿cómo me diría? A ver, Jonathan, ¿sí me explico? O sea, esa es la expresión, como que cuando Dios se quiere referir a la antigua naturaleza o al antiguo yo o a la nación antes de nacer de nuevo, siempre le dice Jacob o le dice mi siervo. Y por lo regular ¿cómo se le llama esto? Va relacionado como al juicio, al castigo, como que te van a arrasar. Y vean, vamos a Éxodo 4:22, cuando ya se refiere a Israel, ya lo hace como hijo. Ok, miren, vamos rapidito. Éxodo 4:22. Ahí estamos. Mm, Caray. Fíjense, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces ahí ya o sea, incluso ya lo está defendiendo literal como un hijo. O sea, ya te dije, Faraón, que dejes ir a mi hijo, ¿eh? Ahí.
Pero ¿cómo le dice? A Israel, a mi hijo Israel. Y lo defiende, como les comento. Entonces, lo que yo les comentaba hace 8 días, no es lo mismo ser siervo que ser hijo. Eres mi siervo, pues sí, ahora sí que simplemente me sirves, pero hasta ahí yo no me preocupo por ti, de cómo te toque. Pero cuando eres mi hijo, doy mi vida por ti, te cuido, te protejo, vives bajo mi sombra, bajo mis alas. Y esa era la diferencia. Ahora, como yo también, vayan mientras a Oseas, ahorita vamos para allá, en lo que les termino la idea. Como yo les decía hace 8 días, si tú no te quieres comportar como hijo, ¿qué te dice Dios? Ah, perfecto, como siervo. Y te dejo que tú como siervo te enfrentes solo a tu suegro, Labán, y te enfrentes solo a tu hermano Esaú. Y a ver cómo te va, porque no quieres prevalecer, no quieres prevalecer conmigo. Entonces, ¿se acuerdan que Israel quiere decir el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios? ¿Y qué le dijo Dios a Jacob? Por cuanto peleaste o prevaleciste contra mí, luchaste contra Dios y contra los hombres y ganaste o prevaleciste. Entonces, cuando tú no quieres enfrentarte a Dios, Dios te dice, no te preocupes, si no me quieres dar la cara, no te quieres enfrentar a mí, bueno, entonces te trato como siervo, no como hijo, y ahora ve tú solo y enfrenta a tu hermano y enfrenta a tu suegro. Ve y enfrenta al mundo como puedas. Y que dices, no, 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 no. Ah, bueno, entonces cuando sí aceptas el reto y cuando quieres vivir a la altura y en la calidad de hijo, ah, entonces ahí sí no te preocupes, te trato como hijo y entonces yo soy el que voy a luchar tus batallas. ¿Vale? O sea, sí, sí queda claro eso, porque eso puede aplicar para nosotros. Podemos decir, ah, yo soy hijo de Dios. Y eso es lo peor que podemos hacer. Ah, yo soy hijo de Dios y vivir conforme al mundo. Y ahí es cuando Dios dice, no, no vas a usar mi nombre en vano. Entonces, si te dices hijo mío, compórtate a la altura. Y si no te estás comportando a la altura, pues yo te dejo que enfrentes el mundo como siervo y no como hijo. Y no vas a tener ¿cómo se le llamará? Los beneficios de hijo, ¿ok? A ver, miren, vamos, a Oseas, perdón, yo voy para allá, un segundo. Oseas 11:1. Fíjense, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto, ¿qué? Llamé a mi hijo. Pero no le dice, cuando Jacob era muchacho, no, 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 porque Dios no relaciona, Dios dice, a ver, Jacob es el antiguo hombre, es el tranza, es el que no cree en mí, es el que hace todo a sus fuerzas. No, 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 a él no le puedo llamar hijo, pero ya de este lado, ahora sí, a Israel, de Egipto llamé a mi hijo, precisamente. ¿Ok? Y piénsenlo, ¿cómo se dice papá en hebreo? ¿Cómo diría Pablo que podemos hacer una oración y referirnos a Dios como que, como dice? ¿Quién se acuerda? Y tiene todo el sentido del mundo a lo que les estoy explicando. Si yo soy hijo, ¿cómo me tengo que referir a Dios? Como padre. Y en este caso, ¿qué le dice, no? Por el cual clamamos, Abba Padre, ¿no? O sea, Pablo diría, úsenlo. Entiendo que varios dirían, pero es que no tuve papá, pues no. O es que el que me tocó, que dice, no, ya con el que me tocó, ya para qué quiero otro, ¿no? No, no importa. O sea, tú tienes que seguir avanzando y si te tocó papá o no te tocó, o te tocó mal papá o lo que te haya tocado, Dios es tu papá y lo puedes usar. Piensen siempre que oramos, ¿cómo le decimos? Dios, Señor, Jesús, pero ¿cuántas veces llegamos y le decimos Padre o papá? Muy raro, ¿eh? O sea, yo sé que me pueden decir, no, yo sí le digo papá, bueno, está bien, pero en la mayoría de veces no le decimos papá, porque como, ¿se acuerdan que cuando Dios les da los mandamientos, son 10, ¿no? En las tablas. Sabemos que son 613, pero en las tablas son del 1 al 10. ¿Y se acuerdan cuál es el que está en medio? Los primeros 5 son entre Dios y el hombre, y los segundos 5 son entre el hombre y el hombre, entre sus semejantes. ¿Y cuál es el que está en medio entre Dios y los hombres, y el hombre y el hombre? ¿Quién me dice qué mandamiento es? Se vale Honra a tu participar, ¿eh? padre y a tu madre. Exactamente. ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre.
porque para Dios el papá o los papás son la imagen de Dios ante su familia, ante sus hijos, ante la sociedad. Entonces, Dios, ¿qué dice? Tienes que hacer bien tu chamba como papá para que tu hijo te honre, ¿no? Entonces, analícenlo, o sea, como no hacemos bien la chamba, no estamos relacionados en orar y hablarle a Dios como padre. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, vamos a continuar. Eso lo estábamos viendo, estamos en el repaso, ¿no? Y se acuerdan que vimos esto, y de hecho eso sí vamos a leerlo, ¿no? Vamos a Génesis 34, no, perdónenme, 33. 33:4, ¿no? A ver, vamos al 33:4. Ahí están, Génesis 33:4. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Entonces ahí está el reencuentro, ¿no? Ahí está pues sí, la reconciliación entre hermanos. Y se acuerdan que veíamos también esta parte, el padre del hijo pródigo. Y ven, yo no me había dado cuenta de la imagen. Creo que hasta el fondo por ahí ha de andar su hermano, ¿no? Así todo, yo no me acerco, ¿no? Pero ¿se acuerdan que esa misma escena la vimos? O sea, vimos cómo se reencuentran Esaú con Jacob y cómo se acuerdan que Jacob va pensando, va haciéndose rollos en la cabeza y Esaú no, Esaú ya lo había perdonado y vente para acá, hermano, y se reconciliaron. Y el mismo versículo casi casi es lo mismo que pasa con el hijo pródigo. El hijo pródigo se va lejos a una ciudad apartada, come de las algarrobas de los cerdos, se acuerda que su papá no es tan malo y va de regreso. Y yo me imagino la escena que el papá estaba siempre haciendo una sillita o de madera o de esas de mesero, no sé, afuera de su casa, todos los días esperando a que regresara su hijo, con la esperanza de que regresara su hijo. Y ahora imagínense el día en que regresa. Locamente que dice la Biblia que el Señor corrió y lo abrazó, lo besó y lo restauró, ¿no? Piensen ahí el hijo pródigo. Esa escena que les recuerda con Jacob. Piensen en Jacob, ya no puse creo que ahí la diapositiva, pero piensen cuando Jacob tenía que estar chambeando con su suegro Labán. Estaba prácticamente viviendo lo mismo que el hijo pródigo. Ya estaba tocando fondo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuál es la otra escena que se tuvo que haber dado y no se dio? ¿Se acuerdan? Entre David y Absalón. Y nada más lo hace ir, ¿se acuerdan que lo hace ir? Y a la mera hora que él le dice, no, no, no va a ver el rostro del rey. Y estuvo ahí, no me acuerdo cuánto, un año, 3 años, no me acuerdo cuánto, y lo larga. ¿Y se acuerdan qué es lo que pasa? Absalón se subleva contra David y viola a sus esposas, ¿no? Y precisamente en el, ¿cómo se le llama? Digamos en la azotea, ¿no? Para que todos vieran. Y vemos cómo David no supo enfrentar, o sea, David pudo haber dicho, aquí tengo la oportunidad de reconciliarme como lo hizo Esaú con Jacob o Jacob con Esaú, pero en mi caso yo no lo quise hacer. Y ahí se va a quedar esa historia, ese contraste de cómo David pudo haber sido el mejor rey, pudo haber sido el tipazo, mató a Goliat, tomó el reino, fue conquistando, etcétera, etcétera, pero como papá chafeó, como papá no la armó. Entonces piénsenlo, cómo le llama Dios a Jacob? Bueno, a Israel en este caso, como hijo. Entonces en automático Israel, ¿cómo le tiene que llamar a Dios? Como padre. Y ahora vean a David. ¿David fue buen padre o no fue buen padre? Para nada. Entonces, ¿cuál es la enseñanza o lo que les quiero decir es, tú te puedes saber esta de memoria, ¿no? Te la puedes saber de memoria, te puedes saber las historias, puedes saber que te tienes que referir a Dios como Padre, etcétera, etcétera, pero eso no te da la garantía de que vas a vivir lo que predicas o de que vas a vivir a la altura del hecho. Por eso luego decimos, es que como Jacob, es que como este, es que como el otro. Sí, pero a nosotros nos pasa hasta la fecha. Damos el consejo, no, es que tienes que perdonar. Y tú traes atravesada a una persona y no la perdonas, ¿no? Entonces dices, a ver, o sea, ahí está David, que es el tipazo, que se sabe la Biblia, que compuso los salmos, lo que ustedes quieran, pero como papá chafeó. ¿Y se acuerdan? Uno de sus hijos
viola a su hija o viola a su hermana. Absalón mata a ese hijo. Después muere Absalón. Entonces dices, o sea, dos muertos y una violada, ¿no? Y tú dirías, ¿y por qué? Pero si David es el tipazo, sí, pero como papá no lo fue. Y David pudo aprender de esa relación de Israel con Dios, de cómo debe de ser un padre con su hijo, y cómo lo fue guiando en el desierto, cómo se reconcilió con el pueblo, cómo lo sacó de Egipto, cómo les dio los mandamientos. Pudo haber seguido esa historia y decir, yo tengo que hacer lo mismo con mis hijos. Y acuérdense la regla de oro, tú no puedes eh, disciplinar, castigar, reprender, como lo quieras llamar, a una persona en la cual tú no tienes ningún tipo de relación. O sea, para fácil, tú no le puedes meter un zape a tu hijo si no juegas fútbol con él. Así de sencillo. Tú no lo puedes regañar, no le puedes decir, ¿sabes qué? Estás mal, eres un tonto, eres un burro, esto, lo otro, te castigo, si ni siquiera eres capaz de salir a patear un balón con él. Así de sencillo. Y tú dirías, ¿y de dónde sacas eso? Fue lo que hizo Dios con su pueblo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo sacó de Egipto, estuvo con ellos, les dio todo, el pueblo todo el tiempo se quejó, y ya una vez que generó una relación con ellos, una vez que los amó, una vez que convivió con ellos, ahora sí ahí te va la ley, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen y semejanza, lo que ustedes quieran. Ahí te van los mandamientos, pero antes tuve una relación. Entonces, como me relacioné contigo, ahora sí tengo la autoridad para que si tú no me cumples o si tú me fallas o si tú la riegas, te puedo disciplinar. Antes no. Y eso grábenselo, ¿eh? Porque no funciona. Ahí está el papá que no estuvo con el hijo, de chico, de niño, regresa el papá y lo primero que quiere hacer es corregirlo. ¿Qué va a hacer el hijo? No, me lo va a mandar, pero bien lejos, ¿no? Lo va a mandar hasta el tercer cielo, como a Pablo, casi, casi, ¿no? Que le va a decir, no, pues ¿cómo crees? Pues nunca te preocupaste por mí, nunca jugaste conmigo, nunca me llamaste, nunca estuviste. Ahora, ¿de dónde crees o de dónde quieres que yo te obedezca? No, primero establece una relación conmigo, primero da todo por mí y ya después lo que tú me digas, yo lo hago. Y hagan la prueba. Pero bueno, ahí está la escena, ¿no? Y ahí vemos cómo Jacob tuvo que orar antes, ¿no? O sea, antes de encontrarse con su hermano, oró y le dijo, Dios, por favor, ¿se acuerdan que le pidió? Acuérdate de las promesas que me hiciste. Y acuérdense, ya cuando sentimos la de veras, ahora sí, Dios, en ceniza y en silicio, ¿no? Y Dios dice, mi cuate tiene que ser diario, ¿eh? No, no, no siempre que haya problemas. Aunque estés bien, tú tienes que estar orando, ¿no? Y ahora, bueno, miren, vamos a continuar en la historia y les voy a leer y luego nos vamos a pasar a otro libro. Fíjense, les sigo leyendo desde el 33:4. Dice, bueno, el 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Ahí realmente, ahí realmente Jacob, o bueno, ya le voy a empezar a llamar Israel, ahí realmente Israel con quien estaba agradecido. Fíjense, se los vuelvo a leer. Dice el 10 y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Ahí realmente se está acordando de lo que le dijo Dios. Ah, porque luchaste conmigo y con los hombres y venciste. ¿Y se acuerdan? Todavía no había vencido. Lo que le estaba diciendo Dios a Jacob era, tú ya, o sea, no te preocupes, tu hermano no te va a matar. Se van a reconciliar, tú ya venciste, no te va a pasar nada.
Y entonces lo que le está diciendo, he visto tu rostro como rostro de Dios, como haciendo, como diciéndole a Dios, tenías razón de lo que me dijiste cuando nos peleamos, tenías razón de lo que me dijiste cuando vi tu rostro, y sí permitiste que viera el rostro de mi hermano sin que él me matara. O sea, está como agradeciéndole a Dios bajita la mano, ¿sí me explicó? Se lo está diciendo a Esaú, pero realmente se lo está diciendo a Dios. Dice, acepta, te ruego, por eso insiste tanto en que acepte el regalo. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Es lo que les digo, Seir es la tierra de Edom, pero es lo mismo, o sea, al final es como un apodo o un sobrenombre de Edom, ¿ok? Acuérdense, es Esaú, Edom y Seir, porque ahorita lo vamos a leer más adelante. Dice, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. ¿Por qué Jacob, por qué Jacob insiste tanto en que Esaú le acepte los regalos, pero cuando Esaú le dice, te dejo gente, ¿por qué Jacob no la acepta? ¿Por qué creen que Jacob no acepta gente de Esaú? ¿Cuál creen que es la razón? Que le dice, no, 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 yo con mi gente, tú no, o sea, no me dejes tu gente. ¿Cuál creen que sea la razón? Bueno, Porque ahorita piénsenlo tiene y les miedo digo, todavía, ok, a lo mejor ya no tanto miedo, pero ¿por qué? Bueno, fíjense, les leo y ahorita regreso a esa pregunta. Dice, ok, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. ¿Y Jacob a dónde fue? A Sucot. Entonces dices, pues no que ibas a ir a Seir. O sea, Jacob, el punto de Jacob es que él ya no se quiere mezclar. O sea, si Jacob, o perdónenme, si Israel, cuando se reconcilia con Esaú, hubiera seguido siendo Jacob, ¿qué creen que hubiera hecho? Sí le hubiera aceptado la gente y sí se hubiera ido a Seir. Porque volvemos al tema, no tenemos que perder de vista. Como ya nació de nuevo, ¿qué dice Israel? Yo ya no me voy a mezclar. Yo no le puedo aceptar de su gente. ¿Por qué? Yo sé que él no tiene el principio bíblico que nosotros ya. Y les pregunto, cuando Israel sale de Egipto al desierto, ¿salen puros judíos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Sí salen puros judíos de Egipto al desierto? no, no, salen también con gente que se les unió. Exactamente. Salen con egipcios y salen con gentes de otros pueblos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan en Números 11 cuando se empiezan a quejar? Ah, es que nos acordamos de los puerros, ¿no? Y que comíamos de balde y no sé qué rollo, y ahorita nos sacó para matarnos. Pero si ustedes lo analizan, se empieza a quejar gente que no es del pueblo, pero ya está en el pueblo, ya están mezclados. Entonces Dios, como diciendo, es que no es así. O sea, la salvación es para todos, pero cada quien con su nación y con sus reyes y con sus reinos y con sus pueblos y geográficamente donde les toca el territorio. Incluso eso hace con Israel cuando llegan a la tierra prometida, los dividen según sus tribus y cada quien tiene que vivir en su lado.
Si eso mismo lo hace con su pueblo, ¿qué se espera de las demás naciones? Entonces, ese principio, piénsenlo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué comunión el templo de Dios con los ídolos, ¿no? Entonces aquí a Israel ya le cayó el 20 y él dijo, a ver, porque lo vamos a ver más adelante, ahorita se los pregunto, aquí ya le cayó el 20 y que dijo, yo no puedo aceptar gente de mi hermano, ¿por qué? Porque me va a echar a perder a mi pueblo, yo ya no me puedo mezclar, diríamos, bueno, pero pues es su hermano, ¿no? Pues sí, pero a él ya le quedó claro que Dios lo llamó a él y él va a ser una gran nación y él se tiene que ir reproduciendo y tiene que ir creciendo de ahí para abajo. Entonces, aceptar gente de su hermano implica que en un futuro se iban a quejar de su Dios, se iban a quejar de él, probablemente iba a haber una ruptura tipo Lot con Abraham. Y piénsenlo, ¿qué es lo primero que hace Jacob o qué es lo primero que hace Israel ya una vez que es nacido de nuevo? ¿Quién se acuerda qué es lo primero que hace? ¿O qué es de las primeras cosas que hace Israel cuando ya nació de nuevo? ¿Se acuerdan? Les quita los ídolos. Les dice, a ver, ya saquen sus ídolos, tráiganme sus arcillos, sus aretes, en todo, porque ya le queda claro que ya nació de nuevo, ya le queda claro quién es, o sea, ya le quedan claras muchas cosas, como con nosotros. ¿Qué es lo primero que desechamos? Los ídolos, los dioses ajenos. No, esto yo ya no lo debo de hacer. Yo ya no debo de andar tomando, no debo de andar diciendo groserías, no debo de andar transando, bizneando, ya te queda claro. Y lo primero que hace Israel, que dice, ¿saben qué? Tráiganme aquí los arcillos, los aretes, todo, tráiganme sus dioses y van para afuera, porque tienes que hacer una limpia en tu vida. No es nada más así como de, ya nací de nuevo y pues ya seguimos como estamos. No, tenemos que hacer una limpia de esos dioses y serle fiel al Dios verdadero. Pero fíjense, vamos a seguir. Dice 33:17. Y Jacob fue a Sucot. Sucot significa tienda de campaña o cabaña. De hecho, hay una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot. Entonces dice, perdón, y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, está en la tierra de Canaán, o sea, ya fue de regreso, ya regresó de su exilio, ya regresó de la disciplina, ya volvió con Dios. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel, ¿no? El Elohé Israel, que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Entonces, Jacob va con todo, que dice, a ver, ya no soy Jacob, ya no soy siervo, ya soy Israel, porque prevalecí con Dios, porque luché con los hombres y gané, y ya soy hijo de Dios. Entonces ya me voy a comportar como tal. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué hizo el hijo pródigo? No soy digno de ser llamado tu hijo, pero bueno, regresó con el padre. ¿Qué es lo que hace Israel? Ya soy hijo de Dios, ya no soy siervo, ya prevalecí, entonces lo primero que tengo que hacer es regresar con mi Padre, con Dios. Tengo que regresar a mi tierra, tengo que regresar a la tierra prometida, a lo que Dios me prometió en Betel. Entonces voy a regresar y lo primero que voy a hacer, voy a ofrecer un sacrificio. Piénsenlo, voy a erigir un altar, voy a vivir en tiendas de campaña, que precisamente eso es donde vivía Abraham, donde vivía Isaac, y ahora donde va a estar viviendo Jacob con su descendencia. Y entonces, como voy a vivir en tiendas de campaña, lo que les quiero decir es, está haciendo lo correcto. Lo que no hizo en su momento, ahorita lo hizo. Y voy a levantar un altar, voy a erigir un altar y le voy a llamar el Elohé Israel, Dios, el Dios de Israel. ¿Se acuerdan cómo siempre se refería Jacob a Dios? ¿Qué decía? Dios de mi padre Abraham, temor de mi padre Isaac, ¿no? O el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Siempre
no era todavía su Dios. Hasta aquí es donde ya lo hace su Dios y dice, ahora sí, Dios, Dios de Israel. Y ahí es donde Israel se va con todo en ese sentido. La va a seguir regando duro, pero ya no es lo mismo cuando la riegas siendo hijo de Dios a cuando la vas regando de incrédulo, sin madurez, sin sabiduría, sin temor de Dios. No es lo mismo. Y la puedes regar como cristiano, pero con que te arrepientas, Dios te perdona y te restaura. El punto es que ya lo hizo su Dios. Ahora sí dijo, ahí les voy, ¿eh? Como gordita en tobogán. Pero ahora voy a hacer yo una pausa en este estudio. Yo no les voy a leer el 34 ni el 35. Me voy a brincar, bueno, perdón, me voy a brincar al 35-27, ¿ok? Porque yo les quiero terminar la historia de Saúl, no quiero dejarla inconclusa. Ya después, la otra semana vemos la deshonra de Dina vengada, cómo Dios bendice a Jacob en Betel, etcétera. Lo que yo quiero terminarles con esto es es en donde acaba Esaú, en donde acaba Edom. Fíjense, dice 35-27 del Génesis. Dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron ¿quiénes? Esaú y Jacob sus hijos. Así era en la antigüedad, no como ahorita, ¿no? Que ya te vale tu papá, ya no llegué, pues quién sabe. No, no, no. En la antigüedad era se muere el papá y todos los hijos iban, ¿eh? Y ahí vemos cómo, ¿quiénes lo enterraron? Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. O sea, sin importar si Esaú era nacido de nuevo, o sea, había códigos, ¿cómo les diría? Había como cierta moral en donde decías, no importa, se murió mi papá, yo voy. Y los dos hijos estuvieron ahí. Ahora, la Biblia no aclara, pero hasta donde yo sé, Isaac solo tuvo a Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Isaac fue de los pocos que hasta cierto punto sí se portaron bien. Lo que es Samuel y lo que es Isaac son dos personajes de los cuales no se habla mal de ellos en la Biblia. E Isaac fue hombre de Dios, fue temeroso de Dios, piénsenlo. El principio de la sabiduría que es el temor del Señor o el temor a Jehová. ¿Ok? Entonces, si a Isaac lo llaman temor de Dios, quiere decir que era un hombre sabio, ¿no? ¿Y cuál es el punto? ¿O a qué quiero llegar? Piensen cómo se ha ido pudriendo la sociedad, que ahorita ya no pasa. Se muere el familiar o se muere el papá o la mamá y el hijo que dice, ay, pues no llego, pues es que ando en otro país o en otra ciudad, pues ya no la armo, ¿no? Ya, ¿para qué tomo el vuelo si ya no llegué? ¿O para qué viajo si ya no? O es que mi papá fue bien gandalla, a mí me vale, qué bueno que ya se murió, ¿no? No, en la antigüedad era respetas a tu papá y no la antigüedad me refiero de ellos, o sea, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no importa si tu papá te pegaba, ¿eh? Si tu papá te pegaba y de grande se enfermaba, tú lo tenías que ir a cuidar. O sea, no era pregunta, no era como de ahora me desquito, como fue bien gandalla, ahora que está enfermo no lo cuido. No importa. Era tu papá y era el que te tocó y te aguantas y lo amas y lo perdonas y te rifas, ¿no? Y ahí vemos ese principio también en la Biblia. Se muere Isaac y no es de que Jacob fue y lo enterró. Vayan ustedes a saber si tuvo que hacer el viaje Edom, que más bien fue lo que tuvo que hacer. ¿Quién le dijo? ¿Cómo se enteró? Yo creo que Jacob mandaba mensajeros, como haya sido, pero Esaú no dijo, no, pues es que ando en mi tierra y ando conquistando y ando. No, él fue de Seir, se me fue ahorita aquí a Mamre, fue a Hebrón y le valió y fue y enterró a su papá junto con su hermano. Ahí podemos corroborar cómo la relación entre Edom y Jacob ya se había restaurado. Ok, pero ahorita vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora miren, este capítulo 36 no se los voy a leer todo
porque prácticamente vienen los descendientes de Saúl, como que ahí precisamente se está, digamos, como que ya le están despidiendo de la Biblia a Edom o a Esaú como persona, pero va a seguir más adelante como pueblo, ¿ok? Lo único que yo les quiero leer aquí, y denme un segundito, este, ok, bueno, no importa, eso ya no lo subrayé, creo que aquí no viene, pero miren, nada más lo que les quiero leer es tantito esto, es el 36:24. Y yo sé que van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Íbamos bien, ¿y por qué tienes que meter siempre tus cosas, no? Nada más déjenme aquí, se los busco, perdónenme, y espero no desviarme del tema. Híjole. Nada más rapidito. Fíjense qué dice el 36:24 en la Biblia, ¿eh? Dice, y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. ¿Ok? En la Biblia, en el hebreo, dice que ese fue el que descubrió las mulas cuando apacentaba a los asnos de su padre. Así dice. Pero ahora les quiero leer cómo dice aquí en el libro de Yasser. ¿Se acuerdan? El libro de Yasser es un libro apócrifo. Pero se los quiero leer para que lo analicemos. Esto tiene que ver con Génesis 6 y muchas veces decimos, no, pues ya todos los híbridos murieron durante el diluvio. Pero aquí hay un claro ejemplo de que durante la época de Jacob y de Esaú había híbridos, había estos seres, ¿no? Fíjense, se los leo, dice, y los hijos de Shobal fueron Alban, Manahad, Ebal, Shefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este fue Aná que encontró al Yemim en el desierto, que Yemim creo que es agua o no me acuerdo, o manantial, no me acuerdo, cuando él alimentó los asnos de Sibeón su padre. Y mientras estaba alimentando los asnos de su padre, él los llevó al desierto a diferentes tiempos para alimentarlos, y hubo un tiempo que él los trajo a uno de los desiertos en la costa del mar, opuesto al desierto del pueblo. Y mientras los estaba alimentando, he aquí que una tormenta fuerte vino del otro lado del mar y descansó sobre los asnos que se estaban alimentando ahí, y ellos todos se quedaron quietos. Y después de eso, como 120 grandes y terribles animales salieron del desierto del otro lado del mar, y ellos todos vinieron donde los asnos estaban. Y esos animales de la mitad para abajo eran en la forma de los hijos de los hombres, y de la mitad hacia arriba, algunos tenían la semejanza de osos, y otros en la semejanza de leones, con rabos detrás de ellos, desde sus hombros hasta llegando a la tierra, como los rabos de leones, y esos animales vinieron y se montaron sobre los asnos y se los llevaron, y ellos se fueron hasta este día. Y uno de esos animales se acercó a Aná y lo golpeó con su rabo y se fue de ese lugar. Y cuando él vio esta obra, él estaba en extremo temeroso por su vida, y él huyó y escapó a la ciudad. ¿Ok? Entonces, bueno, les repito, ¿por qué les quise leer eso? Porque muchas veces entiendo que es un tema que nos vale o no nos gusta, o a veces decimos, pero pues es que eso a mí qué me importa, ¿no? O sea, a mí dime qué pasó con Jacob y con Esaú. Ese paréntesis se los abro solo para demostrarles que los híbridos siempre estuvieron. O sea, no es de que nada más, ay, en Génesis 6 los hombres, los ángeles se metieron con las humanas, les nacieron varones de renombre, les nacieron gigantes, y las mitologías y los dioses, porque luego son temas que tú dices, a mí qué carambas me importa si había dioses, si yo no tengo dinero para tragar. A mí qué carambas me importa si Zeus, si yo ya me ando divorciando, ¿no? Pero el punto no es ese. El punto es que si nosotros queremos saber por qué la humanidad está como está, casi casi esto que les acabo de leer, vean los Grammys, el Sam Smith casi casi se disfrazó de uno de estos cuates. O sea, si ustedes lo analizan,
Vean al Sam Smith, nada más le faltó literal que se pusiera su cara de toro o lo que fuera, pero el punto es analícenlo. Para nosotros no es relevante. Para nosotros es como, ¿y eso a mí qué me importa, no? Y Dios diría, te tiene que importar mucho, porque es lo que te están poniendo en tu cara ahorita, en tu época, en tu año, en tu era. Se explico en tu YouTube, en tu tele, donde lo quieras ver, te lo están poniendo en tu cara y tú no lo disiernes. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Y piensen en esto. Le llamarían minotauros. Unos son los centauros es lo contrario. El centauro es el que de la mitad para arriba es humano y de la mitad para abajo es caballo. Sí saben cuáles son, ¿no? Creo que no puse la imagen. Piensen en Narnia. ¿Se acuerdan que en Narnia precisamente pelean este tipo de seres? Y precisamente el que escribe Narnia es cristiano. Y el punto es que esté ejemplificando esa lucha espiritual o esa lucha de híbridos que se va a dar en el final de los tiempos, ¿no? Entonces, el centauro es el que de la mitad para abajo es animal y de la mitad para arriba es humano. Y el minotauro, que sería este precisamente, es el que de la mitad para abajo es como humano, pero de la mitad para arriba es un animal. Y esto se daba en la antigüedad, los griegos, quienes ustedes quieran, precisamente eran de sus dioses o de sus semidioses poderosos o que los usaban en las guerras. Ahora tú dirías, ¿y eso qué tiene que ver o por qué viene al caso? Porque yo lo que les quiero decir es, hubo, había, o sea, siempre hubo, antes del diluvio, durante el diluvio, después del diluvio, en la época de Jacob, en la época de Saúl, y el punto es que va a seguir habiendo. Y se los comento porque ahorita en nuestra época lo más probable es que ya haya y los tengan guardados ya sea en laboratorios o en cuevas o debajo del mar y van a salir en un tiempo en el que nosotros estemos viviendo, van a salir. Por eso las series, los videojuegos y todo lo que hacen es adoctrinarnos para que el día que salgan digamos, ah, pues es normal. Yo así editaba mi muñequito del Fortnite. De hecho, mi perfil y mi avatar era así, mitad y mitad. Entonces, sí, cuando salgan a la luz, ¿cuál va a ser el problema? Y ustedes volverían a decir, y bueno, pero ¿cuál es el punto al que quieres llegar? El punto es que con esto tú le puedes testificar a una persona y le puedes decir si esto es verdad y esto te habla de los híbridos que van a salir o que ya están saliendo, quiere decir que Dios existe y no te queda de otra más que tomar una decisión. O te arrepientes o sigues en tu orgullo. O te vas al cielo o te vas al infierno. Más allá, independiente que si nos queremos meter a un estudio profundo y que a mí me encanta este tipo de temas, no es el punto ahorita. El punto es si había, porque hay gente que, ay, pero es que, ¿cómo sabemos? Sí había y sí hubo. Y en la época de Jacob había. Y en la época de Josué había, porque tuvieron que conquistarlos. ¿Se acuerdan? Éramos como langostas, ¿no? Los hijos de Anac, ¿se acuerdan? Y eran gigantes. Y hoy no, tenemos miedo. En la época de David lo mismo, David contra Goliat. ¿Están de acuerdo? O sea, todo el tiempo se dio esa lucha. Y lo que les quiero decir es, no nos sorprenda cuando vayan a salir ahorita en nuestra época y que digamos, ¡ay, pero es que eso qué! Eso siempre hubo y siempre va a haber. Y el enemigo solo quiere estar jugando con la genética, modificándola para traer monstruos. ¿Cuál es el punto? ¿Podemos ver a uno de nuestros familiares como esos cuates? Por supuesto que sí, durante la tribulación. La persona que no acepte a Cristo y se ponga la marca lo van a modificar genéticamente y lo van a convertir en uno de estos. Y uno de estos va a querer luchar contra Dios. Y Dios que va a decir, ni modo, te tengo que matar y te voy a mandar al lago de fuego. Y lo peor es que vamos a decir, era mi hermano, era mi hijo, era mi tío, era mi primo, era mi sobrino. Sí, por eso nuestra chamba ahorita es testificar, es hablar de Cristo, es prevenir a la gente de este tipo de cuestiones que van a pasar y que están pasando, pero que no nos gusta ver, porque es como que lo sobrenatural nos espanta, pero poderlo usar a favor y decir, mira, sí, no es que yo creo en los extraterrestres, sí, mira, aquí también, no es que yo creo en los monstruos, ¿cómo no? Mira, te lo leo del libro de Yasser. Ah, caray.
¿Eso también viene en tu Biblia? Sí, pero no es el mensaje principal. El mensaje principal es que Jesús murió por tus pecados. Ah, ¿sí me explicó? O sea, por eso lo tuve que meter, porque el capítulo 36 tú dices, ¿y a mí de qué me sirve la genealogía de Saúl? Y Dios dice, no, yo te dejo cosas allí escondidas, te dejo tesoros. Y si los rascas, ok, o sea, ya entendí. O sea, me querías decir que siempre ha habido. Sí, siempre ha habido. Y va a haber. Y hay, ¿sí me explico? Que no se los muestren todavía o que ustedes no los vean, ese es otro rollo, ¿eh? Pero por ahí están. Pero bueno, miren, ahora sí, nada más rapidito, porque prácticamente ya se me fue la hora. Nada más les quiero hacer cierta introducción. Terminando ya con Esaú y Jacob, el libro de Abdías va dedicado específicamente a Esaú o a Edom, y no nada más el libro de Abdías. Hay otros profetas por acá. Es el libro de Abdías el que le habla a Edom y no le habla bonito. El libro de Malaquías y no le habla bonito. Ezequiel no le habla bonito. Jeremías no le habla bien. Isaías no le habla bien. Si ustedes lo analizan, casi todos, han de ser poquitos, pero casi todos los profetas, tanto menores como mayores, hablan contra Edom. Y diríamos, ¿pero por qué? Porque precisamente Dios se la trae guardada a Edom, porque es el hermano de Jacobo de Israel. Y es que se la aplicó. ¿Se acuerdan que se la aplica? Y es de lo que vamos a ver. Si quieren, tómenle foto o lo que quieran, o anoten esos versículos, porque son los que vamos a ver ya la próxima semana, profecías contra Edom, y vamos a ver qué fue lo que hizo Edom, porque precisamente Edom, les doy la introducción y ahí me quedo. Cuando Israel sale de Egipto y va hacia la tierra prometida, ¿se acuerdan que quieren pasar por Edom? ¿Y qué hace Edom? No los deja pasar y tienen que dar toda la vuelta para poder entrar a su tierra. De entrada, Dios le dijo, ahí va la primera, ¿eh? La segunda es cuando David los conquista y Edom se le pone al tiro a David, ¿eh? Se le pone, pero al tiro, igual lo vamos a ver. Y Dios que dice, ahí va la segunda. ¿Y quién me dice cuál es la tercera? Y la tercera es la vencida. La tercera es cuando Babilonia los conquista, cuando Nabucodonosor arrasa a Israel, bueno, arrasa a Judá, arrasa el sur. ¿Qué es lo que hace Edom? En lugar de ayudar, lo que hace, se le va con todo. Y también él lo arrasa. Y dices, oye, es tu hermano. Pues sí, pero eso se da ahorita en la actualidad, ¿no? Lo mismo, un cristiano arrasando a otro cristiano. Ah, caray. Si dices, ah, caray, ¿eso dónde lo he leído antes? Dios diría, por eso lean la Biblia, ya se la deben de saber, eso pasa. Si su hermano de sangre lo arrasó, si su hermano de sangre lo traicionó, ¿qué te puedes esperar del hermano en Cristo, no? Te va a arrasar en cuanto pueda, por así convenir a sus intereses, dirían los oficios, ¿no? Los memorándums, por así convenir a sus intereses, te van a arrasar. ¿Y cómo dirían de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya? Y no se los digo para que ustedes hagan eso. Al contrario, nosotros debemos de ser como Israel, o debemos de ser no apóstatas y sí echarle la mano al hermano, ¿no? Morirnos en la raya, hacer buena onda, etcétera. Pero se los digo para que se cuiden, porque eso va a pasar y eso está pasando. Y si le pasó a Israel, ni modo que no nos vaya a pasar a nosotros. ¿Qué nos podemos esperar, no? Entonces, el punto que yo les quiero explicar el siguiente estudio, para que más o menos tengan una idea, son las profecías contra Edom, por qué se las hace y qué tienen que ver esas profecías con esto, con las copas de ira o beber del cáliz, porque es algo que Dios le va a decir a Edom. Tu hermano bebió, ¿eh? ¿Y qué crees que a ti te voy a servir doble, ¿eh? Y ahora tú vas a beber y del mismo vaso y te voy a arrasar. Yo no tengo por inocente al culpable y si te pasaste de rosca con tu hermano, ¿qué crees? Ahora el que se va a pasar de rosca contigo soy yo. Y no es lo mismo cuando se pasan de rosca de iguales, ¿eh? Cuando se pasan de rosca de iguales dices, pues bueno,
éramos tú contra mí de iguales, pues me ganaste. O era nación contra nación, pues me ganaste. O era un padre con un hijo, pues medio abusó porque era padre, ¿no? Pero Dios dice, cuando ya soy yo el que me paso de rosca, ahí si no te la acabas, mi cuate. Y ahí si hubieras preferido mejor hacerle el paro a tu carnal. O ahí si hubieras preferido mejor que te arrasara una nación. Porque cuando yo te dé a beber de mi ira o de mi cáliz, literalmente dejas de ser. O sea, te arraso, ¿eh? Yo sí te arraso. Entonces se los voy a decir la otra semana para que entendamos, y voy a tocar el tema de la tribulación, y para que entendamos lo que les dije hace 8 días, de qué tiene que ver esto con la tribulación, qué tiene que ver con que ya Israel fue juzgado, y entonces ya las copas de ira no son derramadas sobre él. ¿Sí me explico? O sea, la tribulación de Israel ya la tuvo, ahora le toca a todas las naciones. Ok, entonces, pues bueno, si quieren, vamos a, vamos a dejarle ahí. Ahora me entretuve mucho en la introducción y otros temas, pero bueno, la otra semana lo podemos ver a detalle. Bueno, no sé si están anotando o algo así. Si quieren, vamos a orar y ya, y nos vamos. Y ya la otra semana ya vemos bien a detalle lo de Edom, qué fue lo que hizo y cómo, qué tienen que ver las copas, qué tienen que ver las profecías contra Edom, ¿vale? Si quieren, ahora vamos a cambiar la dinámica, a ver que nos ayuden a orar a alguien. No, no sé, alguien que quiera. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere orar? Lloro. Va, órale, todos. Dios, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por el estudio. Te queremos pedir que apropiemos en nuestro corazón lo que vimos, Dios. Ayúdanos a buscarte diariamente, a que sea real en nuestras vidas y que nos dejemos guiar por ti y cambies nuestro corazón, Dios. Por favor, ayúdanos a no ser orgullosos, a tener un corazón contrito y humillado y estar siempre atentos a lo que tú nos quieres decir, Dios. Llévanos a arreglar y a seguir trabajando en nuestras vidas, Dios. Bendice, por favor, a Jonas, a su familia, los estudios, que las personas se puedan seguir conectando. Bendice a los que están conectados. Llévanos a estar unidos como familia, como iglesia, y que tú nos prosperes siempre en nuestros caminos, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.